una noticia que me tiene realmente impresionado, María Alejandra. Mario Vargas Llosa desmiente a Fernando Londoño, es el titular del Espectador en su primera página, por una publicación de un texto atribuido a Vargas Llosa en la web del programa radial de Fernando Londoño. La hora de la verdad manipulada es el título del Espectador, sin esto. Pero es mucho más que un desmentido, es una denuncia, sí. Es una denuncia de falsificación, de adulteración, de absolutamente todo. Es decir, aquí está todo el Código Penal. La historia es que Fernando Londoño publica en la página web de su programa radial. Fernando Londoño es, como todos los oyentes de Blue Radio lo saben, un hombre exministro del Interior que representa en temas de comunicaciones pues a lo más granado del uribismo y la derecha de este país. Y en esa página del programa, de su programa La Hora de la Verdad, se inventó una columna de Vargas Llosa. Se la inventó prácticamente toda. La columna se llama Sí lloro por ti, Sí lloro Argentina. Por ti, Argentina. Sí. Y el Espectador trae la historia de la columna, pues de cómo no es verdad, pero especialmente trae la respuesta de Mario Vargas Llosa. Pues el Nobel de Literatura, nada menos. Uno de los escritores aún vivos más importantes de nuestro tiempo. Y quiero leerle algunos fragmentos del desmentido de la columna. Comillas, es un texto perverso y astuto que recoge algunas frases mías, dichas en entrevistas o en artículos, y que las adoba con añadidos, sobre todo insultos y cursilerías espantosas dirigidos contra los esposos Kirchner. Ahora veo que el grotesco texto ha sufrido una nueva manipulación con el añadido colombiano, porque al final de la columna le cuelgan un pedacito de Colombia, entre otras cosas, terriblemente mal escrito. Ya voy a leer ese añadido. Y se pregunta Vargas Llosa, ¿qué demonios se puede hacer contra estas tergiversaciones y usurpaciones delictuosas? No es la primera vez que me ocurre, no hay manera de saber el origen del fraude y por lo tanto tampoco hay modo de defenderse contra esta usurpación de identidad mediante una acción judicial. Es la pesadilla orwelliana materializada. Y después cuenta pues cosas que le han pasado y dice Vargas Llosa, en fin, si hay alguna manera de desmentir que yo haya escrito jamás esa estupidez sobre Colombia, les ruego que lo hagan. Pues maestro Vargas Llosa, con mucho gusto hacemos el desmentido, con mucho gusto acogemos este desmentido, que no es solo a Fernando Londoño, Álvaro Uribe, porque por supuesto es una diatriba contra los Kirchner y por ahí derecho contra el santismo y contra el chavismo y el socialismo de Venezuela, al que ellos intentan relacionar, ¿no? Como la nueva izquierda. Pero es que Álvaro Uribe retuiteó en su cuenta Twitter, reproduce la columna de Vargas Llosa. Entonces claro, hay que hacer la precisión de que se la inventaron realmente de una manera tan burda, tan grosera, tan pobre intelectualmente, porque es que no, usted lee, Sandra, la columna y dice esto no puede ser escrito simplemente por razones de estética, esto no puede ser escrito por Vargas Llosa. Termina la frase de la columna, perdón Sandra, diciendo oremos por Colombia, y esto también llamó la atención de quienes conocen la prosa de Vargas Llosa, que se preguntaron si esto realmente lo había escrito el Nobel, y justamente pues ahí empezó a jalarse la cuerda de la columna que fue publicada el 19 de agosto del 2014, un poco más de un mes y medio lleva esta columna, o por lo menos el debate sobre la columna que hoy revela el diario El Espectador. Fernando Londoño no ha dicho nada, que él lo dice María todo Alejandra, en radio. Discúlpeme un segundo porque he localizado en París al maestro Mario Vargas Llosa. Maestro Vargas Llosa, es un placer saludarlo, inclusive para estos temas tan aburridores. Para usted, muy buenos días desde Blue Radio. ¿Cómo está? Buenos días, mucho gusto, señor. ¿Cómo está, maestro Vargas Llosa? ¿Aló? Sí, ¿Me sí. oye usted bien? Sí, ahora sí le oigo, sí. Le oigo pues perfectamente. Mire, muy bien, bueno, la verdad que bastante molesto con esta historia, que me han atribuido un texto que yo no he escrito. Además, usted sabe que este texto, que se titula Lloro por ti, Argentina,
y yo jamás lo escribí, y ha estado dando vueltas en distintos lugares, fabricado por no sé qué persona que me atribuye este texto ridículo, de mal gusto, lleno de vulgaridades, y que además tiene algo perverso, porque hay algunas frases que efectivamente están extraídas o de artículos o de entrevistas que me han hecho, pero totalmente sacadas de su contexto y además añadidas de textos que no son míos, como en el caso de esta publicación en Colombia, de un texto sobre Colombia totalmente inventado, que yo no escribí jamás, cosas que de alguna manera hoy día resultan de esa tecnología que permite pues a los calumniadores, a los embaucadores, a esos delincuentes de la prensa, ¿no es verdad?, atribuir textos a determinadas personas para desprestigiarlas de este modo, para hacerles decir cosas que nunca dirían. En fin, la verdad que me ha molestado muchísimo, y lo peor es que usted sabe que no hay ni siquiera cómo identificar, ¿no es verdad?, a los embaucadores. Uno no sabe de dónde salen estas falsificaciones, y por lo tanto no hay ni siquiera cómo intentar algún tipo de acción legal protestando contra semejantes atropellos. En fin, esta es la historia en 2 palabras. Sí. Ahora, maestro, tal vez la noticia ha tenido cierta relevancia en Colombia porque el autor, o por lo menos quien la presenta, quien la hace pública, es un exministro de la derecha colombiana. Este tema de yo lo conozco a él, yo lo conozco. ¿Ah, sí? Al señor Londoño, yo lo he conocido hasta 2 o 3 veces, hemos estado en reuniones, bueno, nunca hemos tenido una conversación larga, pero lo conozco, y me cuesta trabajo imaginar que él haya podido ser el autor de la falsificación. Eso realmente no me cabe en la cabeza, ¿sabe? Que una persona seria, respetable, con una trayectoria, entiendo, periodística, pero bueno, esto ha salido, me dicen, en una publicación que él dirige, y seguramente pues él ha sido sorprendido, como han sido sorprendidos otros periódicos, con una invención, un embauque, una falsificación, que espero que rectifiquen, porque mire, ese texto no lo he escrito yo, ese texto está lleno de estupideces, de mal gusto, está escrito además con los pies, de tal manera que pues si puedo, digamos, desmentir que yo no soy el autor de ese texto, me alegraría mucho, la verdad. Ahora, maestro Vargas Llosa, ¿a usted qué le duele más? ¿El contenido o la manera realmente tan burda, tan ramplona como está escrito? Lo que me duele es la falsificación, digamos, que me atribuyan a mí textos que yo no he escrito. Este no es el primero, usted sabe que ha habido otro texto, esa era de otra índole, porque en este caso el embauque pues tiene un contenido político, pero me atribuyeron un texto que se titula, porque creo que todavía ando dando vueltas en la red. Elogio de mujer. Elogio de la mujer, sí. Que yo no escribí jamás, y que es de una cursilería verdaderamente estridente, chillona. No sé quién ha inventado semejante texto, ¿sabe? Y yo me enteré que existía porque recibí una felicitación de una señora que me dijo: lo felicito por su elogio de la mujer, y yo dije, ¿cuándo he hecho ese elogio de la mujer? Y hay otro de García Márquez, atribuido a García Márquez, también muy lacrimógeno. Bueno, pero eso está ocurriendo todo el tiempo, ¿sabe usted? Sí. Y como no hay, como digamos los embaucadores, los falsificadores tienen garantizada la impunidad, entonces esto va a seguir proliferando a menos que de alguna manera pueda tecnológicamente identificarse a los falsarios, ¿no es verdad? Porque realmente ya que a uno le roben la identidad, eso sí es la materialización de la pesadilla de Orwell, ¿saben? Sí, la pesadilla orwelliana de que ya uno no solo pierde la libertad, sino también su identidad. Hoy día tecnológicamente es posible que ocurra. Sí. Ahora, encuentro una columna suya, maestro Vargas Llosa, que relata la aventura de un escritor norteamericano, de Philip Roth, que alguna vez demandó a Wikipedia. Esta columna yo creo que usted la escribió hace muchos años. Fue muy interesante, porque Philip Roth descubrió, leyendo el New York Times, que le atribuía algunas declaraciones que jamás había hecho. Él entonces se dedicó a tratar de descubrir la fuente, y la fuente era un periódico colombiano
no, perdón, italiano, un periódico italiano. Y entonces descubrió que ahí aparecía una entrevista a él que él nunca había dado. Lo extraordinario es que el autor de esta entrevista, cuyo nombre he olvidado, había fabricado toda una carrera de entrevistador periodístico en Italia con invenciones de esta índole. Había entrevistado a las personas más importantes de su país y muchas del extranjero, y todas eran fabricaciones de él, y se había hecho muy famoso. Y lo terrible es que este personaje se volvió un personaje popular, una especie de héroe popular por estos embauques. Había entrevistado al Papa, había entrevistado a presidentes de Estados Unidos, y estas cosas las publicaban periódicos italianos que le creían. Pero lo extraordinario es que a él no le pasó nada, no hubo un juicio, no hubo una condena, una multa, absolutamente nada. En realidad, estos embauques lo hicieron popular y entiendo que hasta famoso. Bueno, esa es la época en la que vivimos, que los falsarios se convierten en héroes populares, ¿no? La historia de Philip Roth es muy interesante, pero claro, él se tomó el trabajo, que es mucho trabajo, tratar de seguir, sí, digamos, los antecedentes de una falsificación periodística hasta sus orígenes. Pues esa es una historia que habla mucho de la civilización del espectáculo en la que vivimos, ¿no? Ese es el nombre de su libro, ya de eso le quiero preguntar. Efectivamente, es un ensayo sobre ese tema. Maestro Vargas Llosa. Es un tema que tiene que ver mucho con la degradación de la cultura y de los valores en el mundo en que vivimos, ¿no? Eso es lo que me interesa, es lo que le quería preguntar, porque desgraciadamente no puedo seguir, señor, porque hombre, no usted me sabe diga que esto. Estoy en pleno trabajo. He interrumpido un momentito porque quería hacer esta aclaración que ojalá llegue a muchos espectadores colombianos. Le agradezco mucho esta conversación y le agradezco mucho que me haya permitido usted hacer esta aclaración, ¿eh? Maestro Vargas Llosa, esta es su casa, nuestro respeto, nuestra pues muy amable, admiración. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias, Hasta señor. luego.